Hermanos, reciban de mi parte un cordial saludo. Quiero invitarlos para que me puedan acompañar en oración antes de empezar con esta reflexión que traemos para hoy. Padre amado, te agradezco por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra. Te agradezco por la vida de los hermanos que la van a escuchar. Te ruego que puedas traer entendimiento a la vida de todos para que podamos tener tu instrucción, para que podamos tener esperanza en esta predicación. Te ruego por aquellos que la van a escuchar, para que puedan estar atentos. Bendice mi vida para que no aparte mis pies ni a derecha ni a izquierda de lo que tú has dejado plasmado en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo clamo. Amén. Amén. Hermanos, la vida de todo creyente, la vida de aquel que ha sido llamado por Dios, experimenta muchas veces obstáculos que parecen impasables a nuestros ojos. Muros pesados que quisieran dejar caer pesados ladrillos en nuestra vida para impedirnos continuar adelante. Barreras, hermanos, que se nos hacen difíciles de atravesar en nuestra vida. Pero ¿son estas visiones una realidad? ¿Son estos conceptos que nos hemos hecho en nuestra mente realidades? Pretendo, hermanos, con esta predicación, exponer dos realidades que acompañan la vida del creyente en todo su trasegar como cristiano. Y para ello, les invito a que me acompañen a la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice allí la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. He titulado a esta predicación Las certezas del cristiano. Y voy a empezar, hermanos, por hablar de una primera realidad en la vida del creyente, como son las pruebas. Las pruebas vendrán indudablemente a la vida del creyente. Todo aquel que ha creído en Dios, porque Dios se lo ha permitido, porque es Dios quien le ha dado este entendimiento, tendrá que experimentar pruebas. Y Cristo mismo nos lo reveló en su palabra. Cristo mismo en su paso por la tierra nos lo anticipó. Cristo, quien sufrió diversas adversidades y las aflicciones más grandes que un ser humano pueda experimentar, nos lo dejó revelado en la palabra. Quisiera que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice allí: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo mismo nos anticipa que en el mundo experimentaremos aflicción, no queriéndonos decir con ello que todas las aflicciones que vienen a la vida se tratan de pruebas, no queriéndonos decir tampoco con ello que las aflicciones no experimentará nunca un cristiano, sino por el contrario, diciéndonos que en nuestra vida, siempre como cristianos tendremos, si no una aflicción, muchas. Hermanos, esta es una realidad y tendremos que verla en nuestra vida cuando aparezca, cuando vengan las pruebas, cuando vengan los obstáculos a nuestra vida. Tendremos que experimentarlo y saber que Cristo nos lo había adelantado. Pero también, en medio de esta realidad, quisiera exponer una segunda división, y es saber qué es aquello que va a ser probado en la vida del cristiano. Hermanos, aquello que va a ser probado en la vida del cristiano y del creyente es la fe. La fe, hermanos, que también es un don de Dios. Pero también, hermanos, podremos ver que hemos sido tenidos por dignos de que esta prueba llegue a nuestra vida, de que la fe que Dios mismo nos ha dado sea en algún punto llevada a una prueba en nuestras vidas. Quisiera que me acompañaran a la carta del apóstol Pedro, a la primera carta, en el versículo número 6 al versículo 9 del capítulo 1. Y nos dice aquí la palabra de Dios: En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro, siendo un metal perecedero, tiene que ser probado en el fuego para comprobar que en realidad se trata de él. Así también nuestra fe, hermanos, se tiene que ver puesta a prueba por diferentes aflicciones y también por aquello que nos causa cierta resistencia en la vida. Así se prueba la fe del cristiano. Así se sabe si aquello a lo que se aferró en realidad era fe. Por ello, el Señor muchas veces permite que a nuestra vida lleguen estas circunstancias. Y también anticipándonos y revisando este mismo capítulo de Santiago, el cual hemos elegido, quisiera exponer que él allí nos aclara en realidad cuáles son las verdaderas pruebas. No aquello que nosotros pensamos y aquello que nosotros muchas veces presentamos y que aún llega a ser pecaminoso a la vida, pues Dios a nadie tienta por medio del pecado. Dios es santo, hermanos. Tengámoslo presente, hermanos, y sepamos que aquello que Dios nos ha regalado será puesto a prueba. Pero también veamos una de aquellas características que tienen las pruebas en la vida y aquello que traen a nuestra vida. Y está expuesto en este versículo número 2 del capítulo 1. Se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, cuando las aflicciones vienen a nuestra vida y aún nos estrechan, que parece que estuviéramos ya entre la misma espada y la pared, enfrentándonos a tremendas aflicciones, ¿será posible experimentar gozo? ¿Será este sentimiento el que acompaña nuestras vidas? ¿Será posible que cuando estemos en aquellas circunstancias venga a nuestra vida aquella alegría que nos trae el sabernos salvos? Es una realidad, hermanos. Así debemos hacerlo. Son ejemplo de esto aquellos creyentes del primer siglo, aquellos apóstoles, aquellos discípulos de Cristo, quienes aún fueron atormentados y fueron llamados a no hablar en el nombre del Señor Jesús por hombres inconversos. Ellos los oprimieron y trajeron a su vida muchísimas aflicciones. Quisiera demostrarlo en el libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos. Acompáñenme allí. Vayamos al capítulo 5, versículos 40 y 41. Nos dice allí la palabra de Dios: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto en el versículo 42. Pero también quisiera que viéramos en el mismo libro de Hechos el capítulo 16, versículos 22 al 25. Nos dice allí la palabra de Dios: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, este último versículo que hemos leído nos muestra una de las peores aflicciones que puede vivir un hombre: estar en una cárcel. Pero ellos no solamente estaban en una cárcel, estaban en la cárcel en lo más adentro de ella, donde había hedor, donde sus ropas ya estaban rasgadas y donde estaban soportando esta terrible circunstancia. Pero allí ellos experimentaron el gozo al ver que lo que estaba siendo probado en sus vidas era la fe. Hermanos, muchas personas podrán decir que han vivido circunstancias parecidas a estas que vivieron allí los apóstoles. Pero en realidad, ¿vino gozo a sus vidas? ¿En realidad fue el gozo del Señor lo que los acompañó? No creo, hermanos. Solamente esto se da para el creyente. Y es que cuando se encuentra en medio de una prueba, pueda venir a él la fe que lo ha traído primeramente al Señor Jesucristo y a la salvación, sabiendo que proviene de Dios.
Hermanos, quisiera que recapitulemos esta realidad, sabiendo que el creyente siempre tendrá pruebas, sabiendo que lo que va a ser probado en su vida es la fe, pero sabiendo también que el creyente tendrá que experimentar en medio de la prueba el gozo y la paciencia. Volvamos a nuestro libro de estudio, hermanos, a Santiago en el capítulo 1, para que podamos ver la siguiente realidad que nos es presentada, y es la realidad de la vida eterna. Quiero presentar esta realidad en medio también de la finalidad de las pruebas. Y vayamos al versículo número 4 para empezarlo a estudiar. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, podemos ver que la paciencia es una de las características que llega por las pruebas. Porque nosotros como seres humanos lo que queremos hacer cuando tenemos adversidades es salir de ellas lo más pronto posible. Pero no es así para el creyente. El creyente deposita su confianza en Dios y en Él espera una respuesta pacientemente. Por ello allí lo que se trabaja en su vida es la paciencia también, para que pueda ver en Dios la final salvación. Pero también se nos habla, hermanos, que si esta obra es completada, traerá a la vida perfección y cabalidad. Perfección, hermanos, de las que también la palabra nos habla. Nos habla en los proverbios y nos dice que la luz de la aurora va en aumento y así será para los justos, hermanos. Pero también el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses nos lo menciona y nos dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando, para que podamos entender que es un proceso en nuestra vida el alcanzar esa perfección, pero que una vez hallada, como lo expresa aquí mismo la palabra en Santiago y nos dice que sin que os falte cosa alguna, nos bosqueja la vida eterna. Hermanos, no cabe duda que nuestro llamado a la vida eterna tiene que pasar por estas condiciones para alcanzar perfección y para mostrarnos allí que el llamado que Dios nos ha hecho es a vivir una vida eterna. Santiago también nos lo expresa en este capítulo y quiero que me acompañen al versículo número 12. Dice allí la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, aquí se nos aclara cómo cuando el creyente puede soportar y superar las pruebas, aquello que ve como luz es la promesa que hizo un Dios fiel, la promesa que nos ha hecho en un llamado a la vida eterna en Cristo Jesús. Es a Cristo a quien nosotros vemos finalmente cuando atravesamos las pruebas. Es Cristo quien nos acompaña, quien no nos abandona. Cuando Él experimentó toda clase de pruebas y tormentos, su confianza estaba puesta en Dios. No sin haber vivido aflicción, no sin haber vivido oposición a su vida, que nos mostró toda una humanidad, nos mostró la humanidad y la característica de debilidad, pero esa debilidad que fue fortalecida en Dios. Quisiera, hermanos, que pudiéramos resumir entonces aquellas realidades que el creyente vive, sabiendo que una de ellas son las pruebas que experimentará en el trasegar de su vida y mientras Dios le tenga en este mundo. Pero otra realidad también, la vida eterna a la que Dios le ha llamado. Un Dios fiel es quien nos ha llamado, hermanos. Es un Dios fiel, es el mismo Cristo quien nos acompaña. Y también tenemos que entender que nada nos separará del amor de Dios, hermanos, como lo expresó Pablo. Ni lo alto ni lo profundo, ni aun si una persona pudiera llegar a experimentar una visión, ello le separaría del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero también, hermanos, quisiera invitarles a que cuando aparezcan aquellas montañas altas pudiéramos clamar como el salmista lo hizo y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, esa es la invitación y el llamado, a que cuando aparezcan las dificultades propias de la vida y aquellas que nos ponen a prueba con aquello que Dios nos ha llamado, la vida eterna, y aquello que prueba nuestra fe, de lo que echemos mano sea de la vida eterna. Así se lo dijo Pablo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Agradezco a ustedes que hayan prestado atención a esta predicación y confío en Dios que va a ser de muchísima edificación a sus vidas.